¿Alguna vez has sentido que te pierden en silencio y ese silencio grita más que 1000 palabras? Es en esa ausencia, en esa distancia inexplicada, donde el alma se enfrenta a su prueba más dura. Cuando el rechazo, la indiferencia o la ignorancia parecen consumirte, es fácil caer en la desesperanza, en la duda de tu propio valor. Pero hoy, quiero que sepas algo, en ese silencio, en esa pérdida, se esconde una oportunidad. Una oportunidad para descubrir tu verdadera fuerza, para entender que tu poder no depende de quien te busca o te escucha, sino de cómo tú te reconstruyes desde adentro. El estoicismo nos enseña que el dolor, si lo enfrentamos con serenidad y autocontrol, puede convertirse en el cimiento de una fortaleza inquebrantable. Porque, al final, cuando te pierdan en silencio, entenderás que la mayor victoria es mantener tu dignidad y seguir adelante, sin prisas, sin excusas, con la certeza de que tú eres suficiente por ti mismo. En el silencio, no hay ruido que distraiga, no hay palabras que puedan herirte o convencerte de tu inferioridad. El silencio es el espejo donde se refleja tu verdadera fortaleza. Allí, en esa calma absoluta, se revela quién eres realmente. No es un castigo, es una oportunidad. La oportunidad de mirar dentro y entender que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu propia aceptación. Cuando alguien decide callar, cuando decide alejarse sin explicación, no es una derrota. Es un momento para mirarte en ese silencio y reconocer, tú eres suficiente. La verdadera fortaleza no grita, no busca validación en las palabras de otros. La verdadera fortaleza se mantiene firme, serena, intacta en medio del vacío. Porque en esa quietud, en ese espacio sin ruido, se revela tu poder interior. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos dominar nuestra respuesta ante ellas. La aceptación del silencio no significa rendirse, sino comprender que hay cosas que simplemente no merecen nuestra energía. Es un acto de dignidad, un acto de libertad. Porque quien se va en silencio, también enseña. Y esa enseñanza es que tú no necesitas su ruido para saber quién eres. Tú, en tu silencio, aprendes a escucharte. A entender que tu valor no se mide por quien te busca, sino por quien tú eres en tu esencia. El silencio, entonces, no es ausencia, sino presencia. La presencia de tu fortaleza que no se doblega, que no se quebranta, que se nutre en la tranquilidad de tu alma. No huyas del silencio. Abrázalo. Porque en esa calma profunda, en esa quietud que parece vacía, yace la mayor de las fuerzas. La fuerza que solo aquellos que han aprendido a aceptarse en su totalidad pueden comprender. El rechazo, en su forma más cruda, puede derribar, puede destruir. Pero también puede ser la chispa que encienda tu mayor transformación. La diferencia radica en cómo eliges responder ante esa herida, ante esa sensación de derrota. Porque las emociones son como olas en el mar de tu alma. Pueden arrastrarte o pueden enseñarte a navegar con firmeza. La clave está en tu control, en tu capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. No permitas que el rechazo controle tu estado interno. No entregues tu paz a las circunstancias externas. La verdadera fuerza está en dominar tus emociones, en convertir ese dolor en un motor que te impulse hacia adelante. Cuando alguien te rechaza, no es tu valor lo que está en juego, sino tu reacción. La emoción que eliges alimentar en ese momento define quién eres realmente. Sé que duele. Es natural, es humano. Pero también sé que ese dolor puede ser el mejor maestro si tienes la voluntad de aprender. La emoción no tiene que ser tu prisión, sino tu aliada. La ira, la tristeza, el resentimiento, son solo sombras que pasan cuando tú decides encender la luz de tu autocontrol. La disciplina emocional no es negar lo que sientes, es reconocerlo, aceptarlo, y luego decidir qué hacer con ese sentimiento. Recuerda que los estoicos no negaban el dolor, simplemente no le permitían dominarles. La resistencia no está en evitar el sufrimiento, sino en no dejar que ese sufrimiento te consuma. El rechazo, entonces, se vuelve una oportunidad de fortalecer tu carácter, de reafirmar tu autocontrol, de construir un corazón inquebrantable. Porque en esa capacidad de mantenerte firme, en esa serenidad que nace de tu control, reside la verdadera libertad.
No le entregues a la emoción la responsabilidad de tu paz. Tú eres el capitán de tu alma. Tú decides qué emociones alimentar y cuáles dejar pasar. Y en esa decisión, en ese acto de soberanía, descubrirás que ningún rechazo puede definirte si tú no se lo permites. El verdadero poder no reside en aferrarse, sino en aprender a soltar. En la vida, todo pasa, todo cambia, y aquello que hoy valoras puede convertirse en pérdida mañana. Pero no permitas que esa pérdida te robe tu paz. La fuerza de un alma libre radica en su capacidad para desprenderse, para dejar ir sin miedo, sin resentimientos, sin cadenas que te aten a un pasado que ya no existe. El desapego no es indiferencia. No es renunciar sin motivo, sino entender que tu valor no depende de lo que posees, ni de quien te busca, ni de las circunstancias externas. Es reconocer que tu dignidad está en tu interior, en tu capacidad de mantener esa paz inquebrantable, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Soltar es un acto de valentía, un acto de amor propio. Es entender que aferrarse a lo que ya no te sirve solo alimenta el sufrimiento. La verdadera libertad surge cuando aprendes a dejar ir con gracia, con serenidad. No te aferres a lo que te hiere, a lo que te limita, a lo que te hace sentir menos. Porque en esa soltura, en ese acto consciente de liberar, recuperas tu poder. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta, nuestro apego, nuestra necesidad de tener siempre. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de una voluntad fuerte que no se arrodilla ante las circunstancias. La dignidad no se negocia, se mantiene intacta en la postura del que sabe cuándo dejar ir. Cada vez que sueltas, estás reafirmando tu autoridad sobre tu vida. Cada vez que decides dejar ir, estás diciendo, mi valor no depende de lo que poseo o de lo que me quitan, sino de quién soy en mi esencia. Y esa esencia es invencible. La clave está en entender que el poder del desapego transforma el sufrimiento en libertad, la pérdida en crecimiento, la desesperanza en esperanza. Porque solo quien sabe soltar, puede realmente avanzar. El dolor, en su esencia más pura, no es enemigo. Es un maestro disfrazado, una oportunidad encubierta que la vida nos ofrece para crecer. Cuando el rechazo, la pérdida o la decepción golpean fuerte, no debes huir ni esconderte. Debes mirarlo a los ojos y entender que en esa herida hay una semilla de autoconocimiento. Cada golpe, cada lágrima, es un recordatorio de que eres humano, pero también una invitación a descubrir quién realmente eres más allá del sufrimiento. Transformar el dolor en autoconocimiento requiere valentía. Es aceptar que el sufrimiento no es una señal de debilidad, sino un espejo que refleja nuestras áreas más vulnerables y, a la vez, nuestras fortalezas ocultas. Cuando aprendes a mirar en ese espejo, te das cuenta de que el dolor no te define, sino que revela quién eres en realidad, un alma capaz de soportar, de aprender y de renacer. La resiliencia no es solo resistir, es convertir cada caída en un peldaño hacia tu mayor versión. Es entender que cada cicatriz lleva la marca de una batalla ganada, no una derrota definitiva. La verdadera fuerza reside en levantarse, en seguir adelante con la mirada fija en tu propósito, en tu esencia. No hay mayor victoria que la que se conquista desde el interior, cuando decides que el dolor no te esclaviza, sino que te fortalece. Cada experiencia dolorosa es un capítulo en tu historia de autosuperación. Cada lágrima, una lección que moldea tu carácter. Cuando aprendes a transformar el sufrimiento en autoconocimiento, te conviertes en el arquitecto de tu destino. La resiliencia surge cuando comprendes que no eres víctima del mundo, sino dueño de tu respuesta a él. Y en esa respuesta, en esa decisión de seguir, de aprender, de crecer, reside tu mayor poder. La verdadera libertad no es la que busca escapar de las cadenas externas, sino aquella que nace en el profundo conocimiento de uno mismo. La autocomprensión es el primer paso para liberarte de las ataduras que tú mismo has construido con dudas, miedos y expectativas ajenas. Cuando comienzas a entender quién eres en realidad, sin máscaras ni mentiras, descubres un poder inquebrantable. Porque solo quien se conoce a fondo puede gobernar su destino con autoridad y dignidad. No es suficiente con aceptar tus virtudes, también debes confrontar tus sombras. La autocomprensión no es un acto de complacencia, es un acto de valentía.
Es mirar tus errores, tus heridas y tus limitaciones con honestidad brutal. Solo así podrás transformar esas heridas en lecciones, esas limitaciones en fortalezas. La verdad duele, sí, pero también sana. La ignorancia de uno mismo es la cárcel más grande, el conocimiento, la llave que abre las puertas a la libertad verdadera. Cuando te comprendes, dejas de buscar validación en el mundo exterior y empiezas a confiar en tu propia esencia. La autosuficiencia no es una ilusión, es un estado de ánimo que se alcanza cuando sabes que en tu interior resides todo lo que necesitas para ser pleno. La libertad auténtica no consiste en tener todo lo que deseas, sino en no necesitarlo para sentirte completo. Es en esa autosuficiencia donde encuentras paz, donde el ruido del mundo externo se vuelve insignificante. Cada momento de autoconciencia es una victoria contra la ignorancia, una reafirmación de tu poder interior. Cuando entiendes quién eres, entiendes también qué deseas y qué no, y en esa claridad, en esa certeza, se revela la verdadera libertad. La libertad no es un destino, es un camino que se recorre desde el autoconocimiento. Solo quien se conoce a sí mismo puede caminar con firmeza, sin depender de nada ni de nadie, porque en su interior ha encontrado todo lo que necesita para ser libre. Ahora que has aprendido a valorar el silencio, a controlar tus emociones, a soltar con dignidad y a convertir el dolor en autoconocimiento, es momento de poner en práctica esa fuerza interior. No permitas que la pérdida o el rechazo te definan. Tú tienes el poder de ser dueño de tu paz, de tu dignidad, de tu destino. La verdadera transformación comienza cuando decides enfocarte en ti mismo, en tu crecimiento, en tu autocuidado. La vida te mostrará nuevas lecciones, y cada una de ellas será una oportunidad para fortalecer esa alma estoica que llevas dentro. Recuerda, el mundo cambiará, pero tu fortaleza interna debe permanecer inquebrantable. Solo entonces entenderás que en la autosuficiencia y en el silencio reside la verdadera libertad. La pregunta es, ¿estás listo para seguir avanzando? Porque el camino del estoico nunca termina, y cada paso te acerca más a esa versión de ti que solo el autocontrol, el desapego y la autocomprensión pueden revelar.